Bienvenidos a una sesión más de este ciclo del Círculo Bastiat que estamos estoy destinando, ¿sí?, a comentar para ustedes algunos de los textos recogidos en el libro de Ayn Rand, cuyo título es La virtud del egoísmo. Y estamos analizando un tema central que sigue estando vigente hoy en día, que es el de los derechos del hombre, el de los derechos individuales, ¿sí? Y al respecto, dice Rand lo siguiente: el concepto de los derechos del individuo es tan nuevo en la historia humana que hasta el presente la mayoría de los hombres no lo han captado en forma integral. Y una muestra de que no lo hemos captado de forma integral es esta identificación totalmente equivocada, totalmente errónea entre necesidades y o intereses con derechos. Porque una cosa es una necesidad, otra cosa es un interés y otra cosa muy distinta es un derecho. Y esta identificación totalmente arbitraria que vemos por todos lados, como ya veremos más adelante, entre necesidades y o intereses con derechos, ¿sí?, es producto de que tal vez porque son algo relativamente nuevo en la historia de la humanidad, la gran mayoría de las personas, ¿sí?, no han entendido en qué consisten esos derechos del individuo y qué demandan sobre todo del gobierno en general y de las legislaciones en particular. Lo que dice Rand es que los derechos no son un regalo de Dios y que tampoco son una dádiva de la sociedad o más en concreto del gobierno. Que la fuente de los derechos es la naturaleza del hombre y que es en esa naturaleza humana donde encontramos la fuente de los derechos. Dice Rand, ¿sí?, los derechos son una condición necesaria de su forma particular de supervivencia. Los derechos son condiciones de la existencia requeridas por la naturaleza del hombre para sobrevivir de manera adecuada. A ver, ¿cuál es la manera adecuada de sobrevivir? Gracias al trabajo propio, no al trabajo de los demás. Porque si alguien sobrevive gracias al trabajo de los demás, de alguna manera está esclavizando a los demás, les está robando a los demás, ¿sí?, o algún otro tipo de apropiación injusta del producto del trabajo de los demás, ¿sí? La manera adecuada de sobrevivir del ser humano es por medio de su propio trabajo. Dicho sea de paso, eso es lo que va con la dignidad de la persona, ¿sí?, que seamos capaces de satisfacer nuestras necesidades para mantener nuestra vida, ¿sí?, gracias a nuestro trabajo, gracias a nuestro trabajo. Pero esto, ¿qué supone? ¿Sí? Que se nos deje trabajar. ¿Y qué supone que se nos deje trabajar? Que los demás reconozcan que tienen la obligación de respetar nuestra libertad para trabajar. Pero una vez que hemos trabajado y que hemos producido los bienes y servicios con los que satisfacemos nuestras necesidades, se requiere que se nos deje poseer esos bienes y servicios, y esto hace referencia al derecho de propiedad privada. Dejar hacer y dejar poseer. Laissez-faire y laissez-avoir. El laissez-faire, que hace referencia al famoso dicho de los fisiócratas, y al cual yo le agrego laissez-avoir. Laissez-faire, dejar hacer; laissez-avoir, dejar poseer, ¿sí? Para sobrevivir debemos trabajar, ¿sí? Debemos producir los bienes y servicios con los que satisfacer nuestras necesidades. Y una vez producidos, debemos tener la propiedad privada sobre esos bienes y servicios. Y un ejemplo muy claro de que para sobrevivir los seres humanos tenemos que trabajar porque los satisfactores no nos van a caer del cielo es, y a mí esta figura me gusta mucho porque sirve, ¿sí?, de manera eficaz para aclarar estas cuestiones, es un náufrago. A ver, un náufrago aislado del resto del mundo, ¿sí?, quien no puede vivir del trabajo de alguien más porque es náufrago, no hay alguien más, o trabaja o se muere de hambre y sed.
o hace lo que tenga que hacer para conseguir agua y alimento y satisfacer la sed y el hambre, o se muere de hambre. Tiene que trabajar, ¿sí? Y una vez que consigue el agua y que consigue el alimento, pues esa agua y ese alimento son de él. Porque de entrada, como es náufrago y está aislado del resto del mundo, no hay nadie que le robe su agua y su alimento. Pero esta figura del náufrago nos sirve para entender esta afirmación de que para sobrevivir, y muy importante, para mejorar su nivel de vida, el ser humano tiene que trabajar, ¿sí? Para producir los bienes y servicios con que satisfacer necesidades, y luego debe tener la propiedad privada sobre esos bienes y servicios. Los derechos son una condición necesaria de la forma particular de supervivencia del ser humano. Los derechos son condiciones de la existencia requeridas por la naturaleza del hombre para sobrevivir de manera adecuada. Y insisto, ¿cuál es la manera adecuada de que el ser humano sobreviva, de que el ser humano satisfaga sus necesidades? Gracias al trabajo propio. Y eso requiere poder trabajar, ¿sí? Y poder disponer del fruto de nuestro trabajo. Poder trabajar, libertad individual, disponer del producto de nuestro trabajo, propiedad privada. Ahora, dice Rand, existen dos violadores potenciales de los derechos del hombre: los criminales y el gobierno. Los criminales y el gobierno. Existen dos violadores potenciales de los derechos del hombre, comenzando por el derecho a la vida, el derecho a la libertad individual y el derecho a la propiedad privada. Y esos violadores son los criminales y el gobierno. Y el gobierno. Criminales que siempre por serlo violan derechos de terceros. El asesino es un criminal, mata, viola el derecho a la vida. El secuestrador es un criminal, secuestra, viola el derecho a la libertad. El ladrón es un criminal, roba, viola el derecho a la propiedad. Los gobiernos pueden ser criminales si violan los derechos de las personas. Pero los gobiernos no deben de ser criminales. Los gobiernos lo que deben hacer es reconocer plenamente, definir puntualmente y garantizar jurídicamente los derechos individuales, los derechos de las personas, ¿sí? La única justificación válida de un gobierno, dice Rand, es resguardar los derechos del hombre al protegerlo de la violencia física, al protegerlo de la violencia física, ¿sí? A lo largo de la historia, los gobiernos, más que proteger a los ciudadanos de la violación de sus derechos, han sido los que una y otra vez han violado los derechos de las personas. ¿Qué es lo único que puede ponerle un tope a las arbitrariedades del gobierno? Los derechos individuales, que son anteriores y deben ser superiores a los gobiernos y a las legislaciones positivas, ¿sí? Pero a lo largo de la historia, ¿cuántas veces los gobiernos no han sido los principales violadores de los derechos humanos? Y hoy, ¿cuántas veces los gobiernos no son violadores de derechos de las personas? Y por lo tanto, no tienen absolutamente ninguna justificación ética. Porque la única justificación ética para la existencia del gobierno, cuyos tres poderes son prohibir, obligar y castigar, es que use esos poderes para garantizar el respeto a los derechos de los ciudadanos. Ahora, cuando se empieza a reconocer el tema de los derechos individuales, la función del gobierno empieza a cambiar y se convierte, sí, en defensor de los derechos, en guardián de la justicia. Y a partir de que se reconocen los derechos individuales, los gobiernos, insisto, empiezan a ser instituidos para proteger a los hombres de los criminales, y la Constitución fue redactada para proteger a los hombres del gobierno. Y aquí tenemos una idea importante. A ver, la tarea
esencial, correcta de un gobierno es reconocer plenamente, garantizar jurídicamente, ¿sí? Y definir puntualmente los derechos de las personas. Y la tarea de una constitución es proteger a los hombres del gobierno, es proteger a los hombres del gobierno. Sin embargo, pues queda claro que hoy en día una de las principales amenazas en contra de la vida, de la libertad individual y de la propiedad privada son los gobiernos y legislaciones injustas y constituciones injustas. Y aquí el tema es que, por ejemplo, para que los gobernantes respeten los derechos de las personas, tienen que tener claro cuáles son esos derechos y no confundirlos con necesidades e intereses. Y suponiendo que tengan claros cuáles son esos derechos, los gobernantes tienen que estar dispuestos, tienen, vamos a decirlo así, que querer respetar los derechos de los ciudadanos. Y esta es una cuestión de tipo ético, porque nosotros podremos tener el mejor marco jurídico, la mejor constitución, que si los gobernantes no están dispuestos a respetar esas leyes justas, cuyo resultado sería respetar los derechos de las personas, no hay leyes ni constituciones que valgan. Y ese es el tema. El tema de fondo es un tema ético, que quienes detentan ese poder para obligar, prohibir y castigar, que son los gobernantes, estén dispuestos voluntariamente, ¿sí?, a respetar los derechos de los ciudadanos. Pero si algo nos enseña la historia, y la historia contemporánea, la de hoy, es que la tentación para que los gobernantes abusen de su poder para prohibir, obligar y castigar, ¿sí?, y lo usen ese poder para violar derechos de los ciudadanos es enorme, porque desafortunadamente hasta hoy en día ha sido la regla. Ha sido la regla, ¿sí? Los violadores potenciales de los derechos del hombre son los criminales y el gobierno. Pero, ¿sí?, la ventaja que se tiene con los criminales es que son menos y menos poderosos de lo que puede ser un gobierno que se dedique a actividades criminales. ¿Y cuáles son las actividades criminales del gobierno? Las que violan los derechos de los ciudadanos. Y entre ellas encontramos, por ejemplo, la redistribución gubernamental del ingreso, por la cual el gobierno le quita a Pedro parte del producto de su trabajo, parte de su ingreso, para dárselo a Juan. Y esa redistribución gubernamental del ingreso que se lleva a cabo en nombre de la justicia social, del bien común y que muchos consideran una virtud, es un robo con todas las de la ley. Gobierno que redistribuye el ingreso, que redistribuye el producto del trabajo de los ciudadanos, quitándole a unos para darle a otros, es un gobierno, vamos a decirlo muy claramente, delincuente, que comete una actividad delictiva que viola el derecho a la propiedad privada. Ahora, ¿qué gobierno hoy en día no se dedica a redistribuir el ingreso? Si gobernar se ha vuelto sinónimo de redistribución del ingreso, y basta revisar los presupuestos de egresos de los distintos gobiernos para darnos cuenta cuánto de ese gasto es el famoso gasto social, que supone redistribución del ingreso. Bueno, dice Rand, una sociedad civilizada es aquella en la cual la fuerza física, la violación de derechos por la fuerza o por el fraude, está proscrita en las relaciones humanas. Una sociedad en la cual el gobierno, actuando como policía, puede usar la fuerza solo como represalia y únicamente contra quienes iniciaron su uso. Ahora, ¿qué quiere decir el gobierno policía y el uso de la fuerza solo como represalia? Lo comenzaremos a ver en la próxima sesión.